Hola a todos, hace un poco de física. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de la parte de óptica física, que dice así: un haz de luz compuesto por dos rayos monocromáticos incide desde el aire con un ángulo de incidencia de 40 grados sobre la superficie superior de un vidrio de 20 centímetros de espesor. El índice de refracción del vidrio para la primera onda es 1,61, mientras que para la segunda onda es 1,67. Apartado A. Calcula la distancia entre los dos rayos a la salida del vidrio por su cara inferior. Y apartado B. Si la frecuencia de la luz del primer rayo es 4,21 por 10 elevado a 14 hercios, obtén su longitud de onda en el interior del vidrio. Y como datos nos dan el índice de refracción del aire y la velocidad de la luz en el vacío. Recuerda que si en YouTube escribes Profe Alfonso EBAU Física, tendrás más ejercicios resueltos de la BAU de Madrid. Bien, este ejercicio hay que tener muy claro lo que nos dan y lo que nos preguntan para poder resolverlo, sobre todo en el caso del apartado A. Y para ello vamos a hacer un esquema de la situación que tenemos. Nos dicen que tenemos una lámina de vidrio en la que va a incidir un haz de luz. Esa lámina de vidrio tiene un espesor de 20 centímetros. Ese haz de luz está formado por dos rayos que tienen distinto índice de refracción con el vidrio. El ángulo de incidencia también nos lo dan, que es de 40 grados, y el índice de refracción del aire también nos lo dan, que es 1. Como estos rayos de luz tienen distinto índice de refracción, la refracción que van a producir en el vidrio va a ser distinta. Por lo tanto, van a formar distintos ángulos de refracción. ¿Qué es lo que nos preguntan? La distancia de separación que hay entre esos dos rayos cuando salen del vidrio. Y es lo que os marco aquí. Si nos damos cuenta, para cada uno de estos dos rayos se nos forma este triangulito, con la normal, el rayo y la distancia de separación del rayo refractado y la normal. Ahora mismo, de ese triangulito solo conocemos el espesor. Y necesitamos conocer la X, es decir, la distancia que hay entre el rayo que sale por la cara de salida de la lámina y la normal. Si restamos esas dos X, esas dos distancias para los dos rayos, tendremos la distancia que nos piden, la distancia de separación entre ambos rayos cuando salen de la lámina de vidrio. Bien, pues entonces, para poder conocer esas X, necesitamos conocer los ángulos de refracción de cada rayo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ley de Snell, que si recordáis es índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia igual a índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Vamos a aplicarla para cada rayo. Empezamos con el primer rayo. Tenemos todos los datos menos el ángulo de refracción. Despejamos ese seno del ángulo de refracción, que nos queda seno de 40 partido de 1,61. Eso nos da 0,399. Si aplicamos ahora el arcoseno de 0,399, obtenemos el ángulo de refracción del primer rayo, 23,53 grados. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el segundo rayo. Como es la misma ley y estamos calculando el ángulo de refracción, va a ser el mismo despeje, así que ya voy a poner simplemente el despeje, que va a ser seno de 40 partido de 1,67, que era el índice de refracción de ese segundo rayo. Bueno, pues haciendo la operación tenemos que ese seno del ángulo de refracción es 0,385, por lo tanto el arcoseno de 0,385 nos da el segundo ángulo de refracción, que es 22,64 grados. Vale, pues ahora de ese triangulito que hemos visto antes, ya solo nos falta conocer la X. Si nos damos cuenta por trigonometría, tenemos que la tangente del ángulo de refracción es el cateto opuesto partido del cateto contiguo.
Sustituyendo los valores, tenemos que tangente del ángulo de refracción es x partido de e. Queremos conocer la x, por lo tanto despejamos la x. Espesor por tangente del ángulo de refracción. Vale, pues ahora vamos a sustituir los datos para el primer rayo y luego para el segundo rayo. Y de esta forma obtenemos que esa distancia formada por el primer rayo es de 8,71 centímetros y en el caso del segundo rayo es de 8,34 centímetros. Ahora simplemente tenemos que restar esas dos distancias y tendremos la distancia de separación que hay entre los dos rayos a la salida del vidrio y nos queda 0,37 centímetros. Vamos ahora con el apartado B, en el cual nos preguntan la frecuencia, nos dan la frecuencia del primer rayo y nos preguntan la longitud de onda de ese primer rayo, pero dentro del vidrio. Bien, nosotros sabemos que la velocidad de propagación de una onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia de esa onda. Esa velocidad de propagación no la tenemos, porque es la velocidad de propagación del rayo, del primer rayo, en el vidrio, en el interior del vidrio. Por lo tanto, tenemos que calcularla. ¿Cómo la vamos a calcular? A partir del índice de refracción, que lo tenemos. Y sabemos que el índice de refracción es la relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio, en este caso, en ese vidrio. Lo tenemos todo menos esa V. El índice de refracción es 1,61 y la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Simplemente tenemos que despejar esa V y nos da 1,86 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Bien, pues ahora ya sí nos vamos a la formulita que hemos puesto antes de velocidad de propagación igual a longitud de onda por frecuencia. Simplemente tenemos que sustituir y despejar esa longitud de onda. Y al despejar esa longitud de onda nos va a dar un valor de 4,43 por 10 elevado a menos 7 metros. Y con esto y un bizcocho, ¡hasta luego!